¿Realmente importaron tanto sus nombres como creíamos? ¿Cambiaría algo si en verdad recordaran ellos sus nombres? ¿O hubiera cambiado algo si nunca los hubieran conocido? ¿Sus sentimientos hubieran cambiado con esto? ¿O es que hay algo más allá de las etiquetas que nos identifican? Hoy vamos a explorar cómo en Your Name desafían nuestras percepciones sobre la importancia de los nombres, en un punto de vista poco hablado. Así que te aconsejo ver el video hasta el final, ya que esta teoría es bastante reveladora y con un hermoso sentido. Aquí en MK Anime es donde exploraremos este y muchos otros mundos del anime, así que suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. En Your Name, como saben, conocemos a Taki y a Mitsuha, dos jóvenes que se encuentran unidos por un lazo misterioso que va más allá de la realidad, que hace que se estén intercambiando cuerpos aleatoriamente durante los días. Al principio sus nombres parecen ser algo insignificantes, tomando un rol ciertamente importante, pero a medida que Taki y Mitsuha intercambian sus cuerpos y vidas, nos damos cuenta de que sus nombres son solo una parte de la ecuación. Lo que realmente importa son los sentimientos que poco a poco vemos cómo van formando conforme conocen sus vidas en los intercambios, que poco a poco, a pesar de que están en el cuerpo uno del otro, se van formando sentimientos al escuchar sus voces y al aprender uno del otro conforme van pasando sus días cotidianos. La película poco a poco nos va dando indicios y pistas de que sus nombres son solo una parte de la ecuación. Una de las escenas que realmente puede respaldar esta teoría es cuando Taki y Mitsuha por fin se encuentran en ese hermoso y mágico momento de la hora dorada, donde deciden por fin escribir sus nombres cada quien para poder recordarlos cuando despierten cada quien en su tiempo y en sus cuerpos. Taki decide escribir primero, y justo cuando Mitsuha va a hacer lo mismo, el tiempo se termina. Y es aquí cuando vemos que Taki al despertar intenta escribir el nombre de Mitsuha antes de olvidarlo, pero vemos que no puede, lo olvida. Pero lo que sí vemos es que este sentimiento por Mitsuha no desapareció, incluso cuando su nombre lo hizo. Es así como entendemos por qué Taki no escribió su nombre. Esto lo vemos cuando Mitsuha corre hacia el pueblo, tropieza y cae. Y al abrir su mano, vemos como Taki escribió un te amo en la mano de Mitsuha. Sabía que su nombre no significaba nada, sabía que era mejor expresar sus sentimientos, ya que su nombre no era tan importante. Este detalle sutil nos muestra que para Taki el nombre de Mitsuha o el suyo no eran tan importante en sí mismo, sino lo que representaban. Era su conexión emocional y el profundo deseo de encontrarla, incluso si no sabía quién era en realidad. Este es un recordatorio poderoso de que los nombres pueden ser olvidados, pero los sentimientos perdurarán por siempre. Y es que solo debemos recordar que cuando inicia la película vemos a Taki decir, y a Mitsuha también, que hay días en los que se levantan tristes, que lloran y no saben por qué. Este es lo que conecta al final de la película, cuando vemos a Taki decir de que él ya no sabe qué está buscando después de tantos años de lo que ocurrió con Mitsuha. Dice que ya no sabe si está buscando un trabajo, no sabe si está buscando a algo o a alguien, y lo mismo le pasa a Mitsuha. Todo esto lo llegamos a ver y el momento más hermoso es cuando llegan a verse y saben que esa es la persona o eso es lo que han estado buscando durante años. Y cuando por fin se encuentran, saben que es la respuesta a todos sus sentimientos, que saben que lo aman sin saber siquiera su nombre. Y es así como la película cierra con una pequeña pregunta: ¿cuál es tu nombre? Eso es lo que a mí me encanta, porque sin importar sus nombres quiere decir que estuvieron enamorados, que siempre estuvieron buscándose, y este es el mensaje de verdad, de que los sentimientos pueden traspasar cualquier barrera, ya sea del tiempo, del espacio o de lo que sea. Y lo mejor de todo es que la película nos recalca no solo con palabras, también con la animación y la música, pues desempeñan un papel crucial en transmitir la intensidad emocional de Your Name. Cada cuadro está lleno de emoción y cada nota musical nos hace sentir la profundidad de los sentimientos de los personajes. Incluso si vemos las letras de las canciones, nos daremos cuenta que nos recalcan que los sentimientos son tan fuertes que pueden traspasar la barrera del espacio y el tiempo. La animación detallada y la música conmovedora eleva la experiencia de Your Name a un nivel completamente nuevo.
Y es que pocas películas de anime o incluso películas tradicionales pueden darse el lujo de decir que pudieron lograr lo que hizo Your Name, que fue dar una historia llena de amor, lleno de misterio, lleno de temas que son bastante difíciles de tratar hasta cierto punto, como lo es cosas como política o familia, el cómo siempre buscamos más y más cuando no valoramos lo que tenemos ahora. Vemos cómo Mitsuha no valoraba su pequeño pueblo, algo que a mi parecer a mí me encantaba, y como ella siempre veía a salir de ese pequeño pueblo hacia la ciudad, hacia el campo, hacia todo esto, y cuando por fin lo tiene se da cuenta de que Taki no pasa tiempo con su padre porque está siempre ocupado, porque Japón es una ciudad que está siempre corriendo, que está siempre trabajando y tiene muy poco tiempo. Esto es lo que a mí me gusta, que trata muchos temas y de una manera muy hermosa y muy tranquila. Y es que en resumen, Your Name nos enseña que los nombres pueden ser olvidados, pero los sentimientos perdurarán por siempre. A través de la combinación de una animación maravillosa y personajes muy carismáticos, su música mágica, Your Name se robó el corazón de todos. Y te invito a que bajes aquí a la caja de comentarios y me digas qué te pareció esta teoría, qué te ha parecido la película y qué es lo que más te gusta. A mí, en mi parecer, la animación y la historia son increíbles. Eso es lo que a mí me hace amar a Your Name cada vez más. Así que dime tú en los comentarios qué es lo que más te ha gustado, te parece la idea de esta teoría, y recuerda que aquí en MK Anime es el lugar donde las batallas más poderosas y los personajes más poderosos cobran vida de nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.